siento. Bueno, vamos a seguir entonces con cuáles son las definiciones. Aquí es donde nosotros entramos a hacer un enfoque diferencial. Es muy importante que en el momento que puedan compartir con alguien o tengan una atención a alguien, quienes trabajamos más en lo administrativo que en lo asistencial, o quienes están más en lo asistencial que en lo administrativo, es muy importante cómo llegamos a una persona, cómo la tratamos. Esto a nosotros nos genera un respeto, nos genera una empatía y un reconocimiento. No es justo que muchas veces uno deba llegar a un lugar, digamos, hablemos de un hospital, de un centro de salud, y por decir como mujer trans y desde mi experiencia llegar, y muchas veces es un reconocimiento el hacernos el cabello, el someternos a cirugías, el hacernos cosas. Esto lleva muchas veces a discriminar, porque muchas personas no saben ni siquiera cómo tratar o cómo debo decirle o cómo lo llamo o cómo la llamo, y esto realmente es algo que discrimina, segrega, porque muchas veces no, ni siquiera nos ponemos en los zapatos de la otra persona, sino como que siempre entramos a eso directamente. Entonces si yo llego y si ven una chica pero mi voz es de hombre, entonces ya es un hombre. O sea, no dan ese reconocimiento realmente que se tiene frente a la diversidad. Cuando hablamos de diversidad hablamos de el sexo biológico, hablamos de la orientación sexual, identidad de género y la expresión de género. Ojo, es muy importante que aprendamos a reconocerlas. ¿Qué es el sexo? El sexo es esa condición orgánica, anatómica que tenemos los seres humanos, que al momento de nacer, eso es lo que nos ha llegado a definir como, bueno, si tiene pene, entonces es un hombre, si tiene vagina, es una mujer. Entonces ahí mi gran pregunta, entonces, ¿qué pasa con las personas intersexuales? Ahí es desde donde viene todo lo cultural y toda esa segregación que se da. Entonces, si es un niño, hay que vestirlo de azul, los hombres no lloran, los hombres esto, los hombres esto, las mujeres esto, y eso lleva a segregar y a discriminar y a dejarnos a las personas trans en el intermedio de qué. Entonces es muy importante cuando aprendemos, cuando hablamos de sexo, simplemente la palabra sexo nos hace alusión a eso, a que es esa condición anatómica. Pero cuando nosotros hablamos de la intersexualidad, que es de anteriormente se manejaba como personas eh, que se maneja mucho en la biología, tenían el término de hermafrodita. Entonces sí es un buen término y está bien dicho, pero para la biología la palabra hermafrodita es bien, porque sabemos que las plantas son hermafroditas, en las personas son personas intersexuales. Ojo, y las personas que trabajan en salud, tener muy en cuenta y muy claro, aún nacen muchas personas con la intersexualidad. Aquí vemos en las diapositivas donde vemos más el desarrollo del pene que la vagina y el pene. Y tenemos en esta diapositiva varias presentaciones donde nos muestra claramente qué es la intersexualidad. Cuando hablamos de la intersexualidad, para mí me parece que anatómicamente y hablando del sexo, me parece muy bonito y muy importante, porque una persona intersexual se le tiene que hacer el acompañamiento desde que nace, porque nace con ambos genitales, y un bebé no tiene unas características para decir es un hombre o mujer físicamente. Entonces esto lo que conlleva es a hacer un buen acompañamiento psicosocial, acompañar, a poder guiar a los padres, a orientar a muchas veces a los familiares. Y esto es muy importante y me parece súper bonito con las personas intersexuales. Y me parece que es un proceso más que natural, me parece que es un proceso muy bonito, y me parece que es un proceso que se acompaña frente a eso, realmente a la que es orientación y a qué es la identidad. Bueno, vamos a continuar con el género. El género, cuando hablamos del género, es el modo de ser frente a diferentes cosas, frente cuando hablamos de esa posición que se tiene frente a cierta cultura o cierta sociedad. Lo que define es hombre o es mujer. A eso hablamos al género. Es como son esas características que nos representa, y que muchas veces eso lleva a tildar como que son hombres o son mujeres, pero también lleva a segregar. Entonces es muy importante saber primero qué es el sexo y qué es el género, para poder ir relacionando poco a poco todo.
Cuando hablamos de las orientaciones sexuales, es muy importante porque todos tenemos diferentes orientaciones sexuales y incluso vamos a verlas y a socializarlas un poco, donde muchas personas están perdidas frente a las orientaciones. La orientación sexual simplemente es la misma palabra lo dice, es hacia donde yo me oriento sexualmente, hacia donde siento ese gusto emocional, psicológico, sexual, hacia alguien, hacia un individuo, hacia algún sexo. Pero cuando hablamos de la expresión de género es cómo nos vemos. A mí me parece muy importante porque, por ejemplo, aquí en la diapositiva vemos el papá con su hija y él está peinando a su hija. Entonces muchas veces en una cultura como la nuestra, si entramos a decir, venga, no, pero es que van a decir como que venga, no, pero el papá peinando a la hija y si le hace un peinado más lindo, pues como que eso no es de los hombres o eso no lo hacen los hombres. Y eso lleva realmente a discriminar y simplemente son cosas de que si un hombre sabe hacer un peinado y quiere peinar a su hija, pues tiene toda la normalidad del mundo y lo puede hacer. Y vemos también el caso pues de una mujer, ella pues aquí de las fuerzas militares y de esta institución. Entonces muchas veces eso también lleva como a que, pero es que no se comporta como una mujer, no es acorde pues como una mujer. Entonces esto también es muy complejo y es muy difícil y esto realmente discrimina cuando simplemente la libertad de cada persona sin de expresar su género como quiera. Nada nos dice que está bien, que está mal frente a la diversidad, porque no tenemos lineamientos ni tenemos una vida o un prototipo que seguir, que esto es de hombres y esto es de mujeres y estamos viendo que el mundo está cambiando y está transformando y esto es muy importante. Bueno, vamos a empezar entonces. Cuando hablamos de bi viene de dos y sexual de sexualidad. Bisexual es la palabra o hace alusión a referencia a las personas que les gustan ambos sexos, que les gustan hombres y mujeres. Frente a esto nacen muchas cosas porque muchas personas cuando son abiertamente bisexuales tienden a decirles siempre como que pero cuál les gusta más, con cuál se siente mejor, pero qué siente, por qué. O sea, llegan miles de interrogantes que realmente son muy difíciles para alguien cuando debemos aprender a tener la naturalidad de que si alguien nos dice es que soy bisexual, es lo más natural del mundo y lo puede hacer, no tiene ningún inconveniente con esto. Entonces es muy importante que nosotros lo hagamos y sepamos bien a qué vamos a hacer referencia, a cómo vamos a asimilar cuando alguien nos cuente frente a su intimidad, porque si bien recordamos esto, estamos hablando de la intimidad. Pero a esto hace la palabra o la orientación sexual, hace alusión la palabra bisexual. Cuando hablamos de homosexual, homo viene de igual y sexual igual de la sexualidad. O el término homosexual cabe para hombres y para mujeres. Yo puedo decir a dos chicas ustedes son homosexuales o a dos chicos puedo decirles son homosexuales porque la palabra nos dice que es este término que se da frente a una relación entre el mismo sexo, mujer con mujer, el hombre con hombre, trans con trans, porque vemos en frente a la diversidad y frente al desarrollo de los seres humanos vemos de todos los casos. Tenemos un caso muy particular, Brigitte Baptiste. Brigitte Baptiste es una mujer trans, era un hombre, hizo su cambio a ser una mujer trans, pero Brigitte tiene mujer y tiene hijas. Entonces muchas personas entran ahí como a decir, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué se cambió para ser mujer si le gustan las mujeres? Y entran miles de interrogantes que simplemente nosotros tenemos es que entrar a tener empatía y a conocer, a reconocer la diversidad. Cuando hablamos de la palabra lesbiana viene de Grecia, esto viene de la mitología, donde hace alusión a que una isla llamada Lesbos se bañaban solo las diosas y por ende esta palabra hace alusión solo a las mujeres. No podemos decir el término a los hombres ustedes son lesbianos, no, porque la palabra viene desde esa identidad de las mujeres y por eso la palabra lesbiana solo entra para definir la orientación de dos mujeres que puedan ser, yo puedo decirle ustedes son homosexuales o son lesbianas y son términos que están bien dicho, voy a quedar súper bien y no voy a ser discriminante. Cuando hablamos de la palabra gay, gay es un término que se da más político, se da algo más por allá en los años 50, donde se da el reconocimiento
a la construcción de esa orientación frente a dos hombres o a dos mujeres, frente al gusto y más por temas de respeto. Yo puedo decirle a una mujer, ustedes son lesbianas, son gays o son bisexuales y está muy bien dicho. Y yo a los hombres puedo decirle, ustedes son homosexuales o son gay, y ahí vamos conociendo un poco lo que es la atención con enfoque diferencial. Heterosexual, que siente atracción sexual y afectiva por personas del sexo distinto al suyo. Esto es muy importante que lo conozcan, es cuando muchas personas dicen, o sea, lo normal, no, o sea, todas las orientaciones sexuales son normales. Pero incluso muchas personas confunden mucho el término heterosexual con homosexual. Muchas veces yo he hecho el ejercicio donde le pregunto a alguien, señor, ¿usted es casado? Sí. Con una mujer, sí. Y tiene hijos, sí. O sea, ¿usted es heterosexual? No. Entonces uno muchas veces dice, ni siquiera sabemos el término, pero cuando vamos a entrar a discriminar o a decir algo o a segregar, ahí sí estamos. Entonces es muy importante que conozcan y orientemos. Estas capacitaciones nos sirven más que aprender y fortalecer sus estudios, aprendemos a ser personas y aprendemos a ser seres humanos que realmente podamos hablar de respeto, porque es que el respeto no solamente cuando hablamos de cosas de tolerancia, cuando hablamos de espacios, no, el respeto se da y el respeto nace desde la empatía. Cuando yo me pongo en el lugar del otro, es donde nace el respeto y nace todo lo bonito del desarrollo del ser humano. Continuamos entonces, ahora vamos ya ya hablamos de la expresión de género, que es cómo nos vemos frente a dicha cultura o dicha sociedad. Ya pasamos qué es el sexo, conocimos, entonces ahí vamos haciendo un estudio, cuál es la expresión de género, cuál es el sexo y cuáles son las orientaciones sexuales. Ahora vamos a conocer qué es la identidad de género. Cuando nosotros escuchamos la identidad de género, la misma palabra es muy clara y nos dice es a cómo yo me identifico, es a cómo yo hago las cosas, a cómo siento, a cómo me inspiro, a cómo me nace desde mi ser identificarme. Si un bebé nace con pene directamente, entonces es un hombre masculino ya. Al ir creciendo desarrolla su orientación sexual y es heterosexual, o sea que le gustan las mujeres, decimos como que bueno, sí, cumple con todo, con todo. Y eso muchas veces tiende como a que las personas dicen es que no, es que es normal. No, recuerden que todos somos normales y todos somos seres humanos, pero tenemos es que conocer la orientación y las identidades de género. La identidad de género nace desde la identidad, desde quién soy yo. Por ejemplo, un caso muy claro, Taliana, yo soy una mujer transgénero, ya llevo 9 años en este proceso de hacer el tránsito, pero ya vamos a conocer un poco por qué la identidad y por qué las personas transgénero, transexuales y todo lo que de ahí devenga. Cuando hablamos de las personas transgénero, hablamos de esas personas que hemos transitado a otro género. ¿Cómo se transita a otro género? A través de cirugías, a través de un proceso hormonal, a través de un proceso que se da complejo, pero que realmente dentro de lo más complejo de todo es llevar a eso, a muchas veces enfrentarse con la sociedad, a enfrentarse con cosas tan difíciles como la discriminación, la segregación, y esto lleva muchas veces a esto, a incrementar. Veía hace poco un estudio donde decían que la mayoría de las personas trans en Colombia no superaban los 45 años y realmente son muy triste porque vemos que existe todavía mucha transfobia frente a que cuando nos desarrollamos y somos seres humanos como cualquiera, pero tenemos, no sé si la valentía de poder enfrentarlo y mostrarnos al mundo tal cual somos y que yo pienso que eso le falta mucho al mundo, más que empatía y mucho amor, le falta mucha libertad. Cuando hablamos de las palabras transgénero ya sabemos que es ese cambio de tránsito a otro género. Y cuando hablamos de las personas transexuales, aquí vemos, él es un chico, vemos ya su cuerpo de chico y todo, pero nació siendo una mujer. Entonces, cuando hablamos de la palabra transexual, es que tiene ese cambio, pero más en lo sexual.
Las personas transgénero podemos cambiar el físico, el cabello, todo, pero muchas veces no necesitamos una confirmación de sexo para sentirnos realmente mujeres u hombres. En las personas transexuales sí. Muchas veces se necesita esa confirmación de sexo, pero esto ya es más algo más de respeto, más de reconocimiento de cada uno. Pero es para tener, porque las tienden mucho a diferenciar, perdón, a confundir, pero es tener claro como aquí hablamos transgénero, es que se transita el género, y transexual es porque transitan lo sexual. Dentro de las identidades de género nosotros vamos a encontrar en las personas transformistas, las personas travestis. Cuando hacemos referencia a esto, el término transformista o travesti viene de incluso del arte, de transvestirse, del teatro. Pero eso pueden ser hombres que necesariamente no tienen que ser gay, muchas veces lo hacen por arte, por un performance, pero son personas masculinas que adoptan ciertas características femeninas, se ponen sus pelucas, usan sus maquillajes, sus tacones, y tienden pues a tener esa identidad femenina, pero no viven con esa identidad. Por eso decir, o sea que la persona que nos dio la charla es transformista, no porque no estoy disfrazada, recuerde que estamos hablando de un disfraz. La persona que nos dio la charla es travesti, no, y que esto es muy conocido porque anteriormente se conocía más de que, ¿dónde están los travestis? No, recordemos que la palabra travesti viene de disfrazarse. Y cuando hablamos de transformista, también hablamos del drag queen. El drag queen es un hombre que se viste de mujer, pero esto ya lo hace más a algo más exagerado, esto es algo más icónico, esto viene más desde lo teatral y es representar a la mujer, pero de una manera muy sarcástica, de una manera más teatral, más de arte, más de performance, y eso hace la palabra drag queen. Y también dentro del término también vemos el drag king. El drag king es una mujer que también tiende a tener características de hombre, pero recordemos que esto es por algo de humor, esto es teatral, esto no tiene nada que ver con las personas transgénero y transexuales, no. Aquí vemos una mujer que se viste de hombre, pero todo es exagerado. No, realmente no es tanto la naturalidad que se tiene, ni se someten a cirugías, nada, simplemente es soy un hombre, me pongo peluca, quiero hoy ser mujer y así llega pues el arte del transformismo porque es un arte. Bueno, ahí ya entonces terminamos lo que es el sexo, la expresión del género, la orientación sexual y la identidad de género. Ojo, es muy importante que conozcamos porque tenemos ese pensamiento de que nuestro sexo es quien nos identifica y yo creo que ahí estamos completamente equivocados porque no, nuestros genitales simplemente como cualquier órgano de nuestro cuerpo una función, tienen una función, sirve para lo que nosotros ya conocemos, pero no tiene por qué identificarnos. De ahí viene donde yo nazco con un sexo, entonces al nacer con ese sexo voy creciendo y desarrollo mi orientación, sea por los hombres o las mujeres, que ahí es donde también vemos la gran diferencia, que lo sexual no tiene nada con mi orientación, pero mi orientación, que es quien me gusta, quien me llama la atención, no tiene nada que ver con mi identidad, porque mi identidad viene desde quién soy, cómo me identifico. Bueno, aquí vamos entonces para ir cerrando este espacio tan productivo y que yo sé que va a ser muy importante para todos ustedes y poder aportar al conocimiento y más frente a este curso es de mucha gratitud para mí. Bueno, ahí hablamos del conocimiento de los seres humanos y del desarrollo. Ahora yo les voy a compartir los neologismos. Se los voy a socializar, pero no quiero entrar a confundirlos o muchas veces porque dicen como, pero ¿por qué tantos términos? ¿Por qué tantas cosas? No. Para mí es muy importante que reconozcan qué es el sexo, cuál es la orientación sexual y cuál es la identidad de género. Cada uno ahí en este momento ya sabe cuál es su sexo, entonces piense cuál es su orientación y piense cuál es su identidad. Si nació con pene y su orientación es que le gustan las mujeres y la identidad de un hombre, excelente, pero no quiere decir que sea lo normal. Si nació con vagina, su orientación sexual es que le gustan los hombres
y su identidad es de una mujer, bien, súper, pero no, ojo, no quiere decir que sea lo normal. Recuerden que dentro de la diversidad sexual, cuando hablamos de lo normal, hablamos de todo. El término neologismos viene de la palabra neo como nuevo y logo como palabra, o sea que son nuevas palabras que se dan. Yo quiero aclararles que los neologismos son más desde un estudio que se da desde lo psicológico, más desde un desarrollo de la personalidad. Y estos son términos que han llegado y a muchas personas las confunden porque tienden a no reconocer muy bien, o sea, como a comparar la orientación con los neologismos o la ideología, la identidad, perdón, con los neologismos. Entonces es muy importante que sepamos la diferencia. Son términos nuevos que han llegado, pero es más un estudio con base frente al desarrollo de las personalidades de los seres humanos. No entra como orientación sexual, sino como neologismos. Cuando hablamos de pansexual, pansexual es esa atracción sentimental que nosotros ampliamos hacia otro género, que es un término que se ha conocido mucho, pero no solamente entra como una persona bisexual, sino como una persona que gusta de ambos sexos o de ambos géneros, que hay que realmente es donde entran, porque hay personas, incluso dentro de la pansexualidad, se da mucho el gusto por personas intersexuales, que ya vimos qué significa intersexuales. Entonces es muy importante y es más un estudio que entra, vuelvo y le repito, de la personalidad, no tiene nada que ver con la orientación y con la identidad. La demisexualidad es una orientación sexual, se entra dentro de las orientaciones sexuales, pero desde la personalidad, la cual siente una atracción sexual por personas, pero pierden mucho el interés. O sea, no es nada sexual, sino que llega más como de las personas demisexuales son un estudio de personalidades de donde se da cómo me gusta esa persona porque hace esto, porque ni siquiera es algo físico, ni siquiera es algo sexual, es algo más que se da de la personalidad y es como cuando conocemos personas de que es que les gusta, le atrae la persona porque no solo, no por el cuerpo ni por el físico ni nada, sino porque esa persona tiene muchas más cosas, su forma de ser, su forma de hablar, y esto es lo que lleva a crear los neologismos y el estudio de las diferentes personalidades. La asexual es esa atracción platónica frente a una persona sin necesidad de tener esta correspondencia a su momento. Por ejemplo, las personas que se enamoran y tienen esos amores platónicos, y hay personas que se enamoran demasiado y tienen un amor platónico y velan y tienen esas personas tan presentes, pero son amores tan imaginarios. A este término lo llamamos personas bisexuales, que es esa atracción hacia eso, hacia una persona que simplemente se vuelve un amor platónico, o lo que nosotros llamamos un amor platónico, porque la palabra correcta es la bisexual. Antrosexual. La antrosexualidad entra más como una combinación igual a la bisexualidad. Vemos las orientaciones sexuales parecidas, pero aquí ya estamos entrando más al estudio desde la personalidad. Las personas antrosexuales son esas personas que también es muy parecido a la demisexualidad y son esas personas de las cuales no tienen una orientación sexual o un gusto, o sea, no tienen problemas estar con un hombre, no tienen problemas estar con una mujer, no tienen problemas estar con una trans, y desde ahí entran las personas antrosexuales, y aquí vemos pues la imagen a lo que hace referencia. Sapiosexual, a mí me parece muy bonito el estudio de las personas sapiosexuales, porque las personas sapiosexuales habla de que son esas personas que se enamoran y tienen ese gusto, y para mí es más una admiración, porque se vuelve ese amor de cuando admiran a una persona porque es muy inteligente, porque tiene un coeficiente alto, porque es muy ordenada, porque le gusta mucho estudiar. O sea, esto va más ligado a todo lo que tiene que ver, no tanto en la educación, sino que tanto va más a lo que es llevar como a lo que son las personas inteligentes, al reconocimiento. Y una persona, por eso dice sapio sexual, porque va alusiva a eso. Ni siquiera son personas que buscan hombres o mujeres o trans, no, son personas que simplemente conocen
a alguien indiferentemente del sexo o la orientación o la identidad de género que tengan, y eso es lo que los lleva a enamorarse y a tener esta admiración por estas personas. Autosexual ahora incluso ya está muy marcado dentro de la población diversa y dentro de la población de todos los seres humanos. Autosexual es es esa persona que es autosexual, que no se siente atraído ni sexual, ni física, ni emocional, ni romántica, ni afectiva por hombres, por mujeres, por nadie. Entonces, ¿cómo satisfacen sus necesidades? A través de la masturbación. Muchas personas dirán cómo lo hacen, pero no entiendo cómo les gusta. Lo hacen, hay personas que lo viven, son completamente autosexuales y no tienen ningún problema con ello. Entonces, esto recordemos que son los estudios desde la personalidad. No es que vayamos a entrar, es que yo soy autosexual. O sea, eso lo podemos definir desde la personalidad y cuando yo conozco más los conceptos, pero quedémonos con los conceptos de la orientación y la identidad, que realmente esto es lo que nosotros necesitamos, más cuando hablamos de un enfoque diferencial. Polisexual, cuando hablamos de los poliamorosos, hablamos también, hacemos alusión a algo parecido a las personas bisexuales, sino que los casos de poliamor son muchas personas. Son personas que se pueden amar entre cuatro, entre cinco, incluso muchas culturas lo manejan en otros países. Eso es algo de respeto, eso es algo de un estudio que viene más desde la personalidad, pero está permitido, se puede hacer y se hace, y simplemente es eso. Y desde ahí viene la polisexualidad. Aquí vemos semana reuniones de personas para contar cómo es crecer en Colombia frente a orientaciones sexuales diferentes. Es un estudio que constantemente se hace muchos estudios. El último era el que lo socializaba frente a las mujeres trans. Eh, y eso es un poco de la historia del primer grupo que nació gay en Colombia, eso fue en los años 40. Era un grupo clandestino, era un grupo que realmente no se tenía sitios de homosocialización y este tipo de cosas, y eso nos llevó pues como a ir contando y a ir avanzando, porque ha sido una lucha, pero no de nosotros, sino que ha sido una lucha histórica de muchas personas que realmente en términos coloquiales han puesto el pecho frente a ese reconocimiento de la población diversa. Esto es pues un poco de la historia. Esto habla sobre Manuel Belandia, uno de los fundadores de los temas de diversidad sexual en Colombia. Y esto habla un poco de la historia de lo cual nos ha llevado a eso, a ese reconocimiento. Aquí igual es historia que les compartimos pues frente a las diapositivas de las personas que hicieron un poco de activismo y que la palabra activismo, ¿por qué viene la palabra activismo? Porque este tipo de personas tomaron la decisión de decir se puede hacer, vamos a hacerlo, es posible y han llevado a eso, el reconocimiento de la población diversa a tal manera que ha sido muy importante y que es lo que nos tiene ahora en diferentes espacios e incluso en las alcaldías, en gobernaciones, en todos los estados y en diferentes instancias y dependencias llevando este mensaje de eso, de inclusión. Manuel Belandia, quien quiera conocer más un poco frente a la diversidad sexual, eh, les comparto, es profesor de sociología, en sexología y doctor en enfermería y cultura de los cuidados por la Universidad de Alicante. Vive en España, pero es colombiano y hizo un ejercicio muy bonito frente al reconocimiento de la población. Esto es para que reflexionemos, sepamos un poco cómo que entienden y cómo coinciden el activismo. El activismo es lo que se trabaja en pro de la población diversa, somos esas personas que luchamos y alzamos esa voz a decir, aquí estamos, estamos presentes, aquí estamos unidos y estamos trabajando en pro del desarrollo del reconocimiento, no solo de una población, sino el reconocimiento de los seres humanos y el reconocer que tenemos una orientación y una identidad de género y de eso estamos compuestos. ¿Qué lo ha llevado a hacer activismo? Esto, para las personas que son tan activistas, estas son preguntas que cada uno, y si hay personas, me imagino que se habrán personas que están compartiendo y son
homosexuales, son lesbianas, la diferente orientación que tengan, es muy importante que conozcan sobre eso. ¿Por qué es tan importante hacer activismo? ¿Por qué es tan importante conocer frente a los derechos de la población diversa? ¿Qué es el activismo? Acá les comparto pues un poco frente a qué es hacer activismo, qué es ser activista, qué es ser esa persona que alza esa voz y lleva eh, ese mensaje de inclusión y ese mensaje de, venga, no somos diferentes, todos somos seres humanos, pero lo que nos diferencia son las orientaciones y las identidades de género, es lo único. Entonces es muy importante conocer frente a esto. Esto pues también hace parte y se lo voy a dejar ahí para que lo puedan socializar, para que quien lo quiera leer pueda darse el tiempo de poderlo leer y compartirlo de la mejor manera. Que la política, esto nos llega pues, esto ya se los dejo ahí para que cada uno ahí en su propio espacio y puedan ir socializando y aprendiendo frente a desde dónde viene la diversidad sexual, que no es algo que viene desde ayer, es algo que se dio así de la noche a la mañana, no, ha sido un ejercicio histórico que se ha venido trabajando. Aquí está la bandera tricolor, es la bandera que hace alusión a las personas de la población diversa. Y esto es lo que nosotros queremos hablar de inclusión, de respeto, no de aceptación, porque nosotros no tenemos por qué estar aceptando a las personas, no, nosotros debemos respetar, tener empatía y amor por las personas. Más que este espacio, para mí es muy importante poderles compartir un poco frente a la diversidad sexual. Es un tema complejo, es un tema grande, pero si yo reconozco el sexo, la orientación y la identidad, créame que es más que importante para uno. Las personas quienes estamos en el medio de la salud, un área tan bonita, es muy importante el reconocer ese enfoque, cómo vamos a hablar o cómo vamos a hacer una atención con ese enfoque diferencial. Yo voy a saber hacer referencia si yo muchas veces me encuentro a alguien y no sé, no cumple con unas características que nos han enseñado culturalmente frente a esto, entonces muchas veces directamente entramos como señor, señora, no, es mejor decir como que venga, disculpe, sin ánimos de ofenderlo u ofenderla, como le gusta que lo o la trate. Y yo sé que va a ser mejor que entrar directamente a, a decirle a alguien porque es una lucha, no es un proceso fácil, las cirugías, el proceso hormonal, todo esto es algo que pasa a otro medio y ni siquiera pasa a ser importante, pero realmente el ser, la construcción del ser y enfrentarse, si a mí me preguntaran qué es lo más difícil de ser una persona trans, siempre diría lo mismo, las mismas personas, los mismos seres humanos, porque es difícil, porque entramos a segregar y a discriminar, entonces no, más amor, más empatía y más respeto por la diversidad. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase de diversidad sexual. Agradecerles inmensamente, espero que pongan en práctica todos sus conocimientos y agradecer del poder aportarles a ustedes. Recuerden, no hablemos de diversidad, hablemos de personas y hablemos de empatía. Sin necesidad de saber cuál es su orientación, cuál es su identidad, quién es la persona, no, simplemente hablemos de eso, de empatía y de reconocer que si una persona está haciendo su tránsito o no está haciendo su tránsito, ya es decisión de cada persona. También quiero que como dejarles muy claro, de pronto van a haber casos, no son muy comunes, pero los van a ver. Hay personas que, por decir, uno ve físicamente como un hombre, está con su cabello corto, un señor, pero muchas veces son personas que tienen su físico de hombre, pero dentro de su identidad les gusta que las traten como mujeres. Entonces, si por decir un señor le dice, no, dígame Sara, yo soy Sara y, o sea, no es entrar a decir, no, pero si usted es un hombre, pero es que no, simplemente es listo, no hay ningún problema, señora Sara. Y ya, y así muchas veces nosotros como que venga, no, pero es que se ve como un hombre, no, es que no es desde nuestra percepción, sino que es desde nuestro propio ser, donde tenemos que respetar esa diversidad y ese reconocimiento. O sea, a mí esta persona me está diciendo que se llama Sara, no tiene por qué cumplir con un físico para mí.
O sea, simplemente si se ve como todo un hombre es porque no quiere hacer su tránsito, pero su identidad es de una mujer, así debe ser. Agradecerles a todos por el espacio, espero que sea de buen provecho para todos y agradecerles enormemente. Aquí les dejo un poco pues sobre eh, las diferentes plataformas que se trabajan frente a diversidad sexual en Colombia y las diferentes organizaciones que existen actualmente. Esto compartimos acá, les dejo para que puedan, las personas que tengan el tiempo y estén ahí súper pendientes de aprender de la diversidad. Esto es, y preguntas de qué es lo ideal, qué es lo adecuado, la mayoría de los activistas vienen en dónde, y frente a esto lo que nos lleva a todo a conocer la diversidad sexual. La población LGBT no comparte un elemento en común. Muchas personas dicen como que, pero es que no son personas heterosexuales. Claro que sí. Desde ahí vienen todo, desde donde viene nuestro desarrollo como seres humanos. ¿Quién te diga quién quiere representar? ¿Quién dice que la población LGBT tiene que ser de un solo comportamiento? No solo la población LGBT, sino todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos diferentes, nos gustan cosas diferentes, ropa diferente, comidas diferentes, y eso es lo que lleva a generar la diversidad. Aquí tú verás cómo quieres defender o ejercer a los tuyos, eso sí, es algo personal, individual. Es verdad, esta frase es muy importante y no importa a quién amemos o no amemos, pero es muy importante reconocer eso. Aquí por acá todavía tenemos un término, un neologismo, que esto va más desde lo pornosexual, que este lo quise dejar más a lo último porque esto es algo que se ve mucho en las redes sociales y es algo que tiende mucho a eso. Son esas personas que se preocupan mucho por lo físico o porque se enamoran o tienen esos gustos solamente por las personas acuerpadas o que ejercen, y que esto realmente es algo que estamos viendo ahora y es algo que realmente para mí mata más al ser humano desde su propia percepción, porque nos encontramos en redes sociales, nos encontramos en los diferentes espacios. Está bien que una persona se cuide y se quiera, pero tenemos que tener claro que somos seres humanos y que así como podemos tener un cuerpo, mañana no lo podemos tener, y que somos seres humanos y somos tan indefensos y somos tan sensibles. Entonces por eso quise dejarlo más para el final y poderlo decir de esta manera. O sea, nosotros aquí simplemente somos esa materia que estamos acá, pero más que ser esos cuerpos y esos rostros y lo que sea que cada persona mire, es reconocer esas personas, es reconocernos como personas, como seres humanos, y ese es nuestro valor realmente, y nuestra misión en el mundo, dejar ese mensaje de empatía y de amor propio que viene ligado a todo. Agradecerles entonces, mil gracias, y espero de verdad que sea de gran aporte esta capacitación para todos ustedes.